Ahora vamos al concepto de potencia. Si yo tengo una potencia, por ejemplo, a a la n, ¿cuáles son los elementos de la potencia? La base de la potencia a, obviamente es ese número, y el exponente n, que se escribe más chiquito arriba, es el, bueno, como bien decimos, es el exponente. Bueno, una potencia a la n es igual a ¿qué? A la multiplicación sucesiva de la base a por sí misma, un total de n veces. Esa es la definición clásica de potencia. Elevar al cubo es multiplicar a 3 veces por sí misma, a por a y así sucesivamente. Así que esa es la definición clásica de potencia, para la cual el exponente n debería ser en principio un número natural, o sea, un número entero positivo, y de esa forma tendríamos que se podría multiplicar la base por sí misma n veces. Después vamos a ver que se va a permitir que el exponente adopte otros valores no naturales, pero lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Bien, si la base es positiva, ¿no? Puede ser que el exponente sea par o puede ser que el exponente sea impar. En ambos casos, la potencia, o sea, el resultado de esta operación, va a ser también positiva. ¿Por qué? Por la regla de los signos, básicamente. 2 al cuadrado es 4, más por más 2 por más 2, más 4, o 2 al cubo 8, más por más, obviamente va a dar siempre positivo, cuando la base es positiva. Ahora, si la base es negativa, tenemos ahí 2 al cubo igual, 2 menos 2 al cuadrado y menos 2 al cubo. Si la base es negativa, hay que ver el exponente, si el exponente es par o si el exponente es impar. Si el exponente es par, tengo base negativa, exponente par y la potencia, o sea, el resultado me va a dar positivo, también por aplicación de regla de los signos. Menos 2 al cuadrado sería menos 2 por menos 2, y bueno, menos por menos da más. Y si el exponente es impar, menos 2 al cubo, ahí sí va a dar negativa la potencia, menos 2 al cubo igual a menos 8, hay 3 signos menos, ahí en ese caso menos 2 por menos 2 por menos 2, y siempre cuando hay 3 signos menos o 5 signos menos, en general un número impar de signos menos, en una expresión que están todos los factores multiplicándose entre sí, queda negativo el resultado, porque los signos menos se van cancelando de a pares, y siempre hay uno suelto en un total, en una tira de n de un número impar de números negativos, queda un menos suelto que hace negativa a todo el resultado. Bien, eso sería, digamos, las potencias, ¿cierto?, de base positiva y de base negativa. Ahora quiero mostrar una cosa. Bien, veamos ahora un detalle que es muy importante en la matemática. Si yo estaba diciendo que base negativa, exponente par, el resultado es positivo, eso es correcto. Bueno, menos 2 al cuadrado es igual a 4. Como ya hemos dicho, menos 2 por menos 2 es 4. Pero si lo que está escrito es esto, de esta manera, como se indica acá, o sea, menos 2 al cuadrado sin paréntesis en la base, entonces el resultado no es más 4 sino menos 4. Veamos por qué. Si yo escribo menos 2 al cuadrado sin paréntesis que engloben y definan cuál es la base de mi potencia, por ejemplo acá la base de mi potencia era menos 2, pero acá la base de la potencia solamente es 2, con lo cual ese signo menos que está adelante del 2 no lo tengo que elevar al cuadrado. Ese signo menos que está adelante del 2 es como un menos 1, como un factor menos 1 que está multiplicando al 2 al cuadrado. O sea que yo resuelvo la potencia 2 al cuadrado, que me va a dar 4, y luego la multiplico por ese factor menos 1, y por lo tanto da menos 4. Así que hay que tener mucho cuidado en esto, porque bueno, siempre pasa cuando uno tiene que encontrar valores para determinadas expresiones. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo que escribir una ecuación cuadrática, por ejemplo x al cuadrado, cierto, más 3 por x menos 5, por ejemplo, y tengo que darle a x en esta expresión el valor, supongamos que haya un menos adelante, o sea que la ecuación cuadrática, la función cuadrática sea de este tipo, por ejemplo, menos x cuadrado más 3x menos 5. En ese caso, supongamos que yo quiero saber cuánto vale, si es una función, obviamente empezaría como y igual, ¿no? Evidentemente, y igual. Bueno, entonces, acá vamos a considerar la función y igual a menos x cuadrado más 3x menos 5, ¿no? Si le tengo que dar a x un valor 2, por ejemplo, y reemplazar en esta expresión, ¿qué va a quedar? Va a quedar menos, ¿cierto? Después, ese menos es el factor menos 1 que decíamos que está multiplicando a x al cuadrado y no está dentro de la base de esta potencia, y por lo tanto ahora viene x, que vale 2, por ejemplo, menos 2, bueno, al cuadrado, ¿cierto? Y vamos reemplazando, más 3 por x que vale 2,
más 3 por 2 menos 5, ¿no? Y evidentemente que no podemos considerar que esta expresión valga más 4. Vale menos 4 por lo que acabamos de explicar. Así que eso hay que tenerlo bien presente porque, bueno, si uno no está atento a la simbología de la matemática, evidentemente va a cometer errores en todas las expresiones. La matemática es una ciencia formal y como ciencia formal que es, digamos, tiene una sola forma de ser escrita y no podemos decir que nosotros nos entendemos o que así como dicen a veces los alumnos, no, yo así me entiendo, no, porque los símbolos matemáticos los tenemos que entender todos de la misma manera, porque si no, no vamos a arribar al mismo resultado, bueno, y evidentemente eso nos va a conducir a error. Así que, bueno, en este caso, si sigo resolviendo esto, ¿cierto? Evidentemente, acá me va a quedar menos 4, ¿cierto? Más 6, menos 5, y bueno, en este caso particular va a quedar igual a, si agrupo los negativos, menos 4 primero para hacerlo más sencillo, menos 4 menos 5 sería menos 9, entonces tendríamos un menos 9 más 6, y por lo tanto eso sería igual a menos 3. Por supuesto que totalmente distinto me hubiera dado si hubiera cometido el error de pensar que esta potencia tiene una base negativa cuando vemos que no lo es. Bien, sigamos con la ilación de lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tema para la base de las potencias. Lo mismo sería si tuviéramos en la base de una potencia una fracción. O sea, si yo tuviera una fracción, bien, este concepto que estamos aplicando a la potencia también de números enteros, también se puede aplicar a la potencia de números fraccionarios. Por ejemplo, acá tenemos menos 2 tercios al cuadrado. Si se escribe de esta forma, indicándose claramente a través de un paréntesis que la base incluye de la potencia cuadrática tanto al numerador como al denominador como al signo, bueno, obviamente base negativa exponente par queda positivo, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, quedaría más 4 novenos. Pero si esta expresión, así menos 2 tercios al cuadrado, escrita de esta forma, es totalmente diferente de lo que está más arriba. ¿Por qué? Porque acá solamente tengo que elevar al cuadrado solamente el número que está debajo del exponente 2, o sea que sería esta base 2. No puedo elevar al cuadrado ni el 3 que está en el denominador, porque no está en la base de la potencia, ni el signo menos. Con lo cual el signo menos se repite y el 3 del denominador también se repite y solamente se resuelve la potencia del numerador 2 al cuadrado 4. O sea que como vemos es bien distinto entonces indicar esta posibilidad de poner o no el paréntesis en la base de una potencia. Bien, siguiendo con la hilación del tema que estábamos, las propiedades de la potencia vendrían ahora